Una persona que tiene un permiso, sea que el permiso todavía está vigente o ha entregado una petición de permiso, pero lo ha entregado en el tiempo correcto, que son por lo menos 3 meses antes de que se caduque el permiso, la persona entrega su renovación de permiso. Cuando está en renovación de permiso y todavía no le ha llegado el permiso, entonces la persona puede hacer una petición de reentry. La persona va a la página de DIMAS, ahí hace un download del documento Bewijs van terugkeer, lo imprime, lo llena y paga los 40 florines en un MFA. Y el comprobante el formulario, le hace un scan en PDF y lo sube a la página del eHelpdesk, que es el reentry o reentrada. Y ahí este proceso dura 2 semanas, debería de durar 2 semanas para que la persona recibiera su reentry. En caso de que, por ejemplo, ya pueden suceder formas de que el reentry se le haya negado, puede ser que la persona no haya completado el formulario completamente o no lo ha pagado, entonces de esta forma se le puede negar. En diciembre del 2020 hemos introducido un manejo temporal con la crisis de la pandemia. Entonces, uno de los puntos era que la reunificación familiar se había puesto on hold. Entonces, se ha parado la reunificación familiar. Solamente es posible en ciertos casos, que ya hemos explicado, que por ejemplo, si es por ejemplo, la esposa o el hijo de una de las personas preferenciales, que son los arubianos, personas que tengan una firma libre, personas que tengan, por ejemplo, un permiso laboral, por ejemplo, de director o especialistas. Estas personas pueden traer su familia, el núcleo familiar, o sea, su esposo, esposa, hijos menor de edad. Pero por el resto de las otras opciones, en este caso, en este momento no es posible. En este momento tenemos que ver también por el interés del país Aruba en su generalidad, y por eso también una de las medidas que se han tomado para con la crisis y sobre todo la parte migratoria es parar temporalmente los primeros permisos de laboral, pero también los primeros permisos de reunificación familiar. Ahora, si una persona ya tenía un permiso de reunificación familiar y los requisitos, o si la persona, los requisitos la persona cumple con los requisitos todos los años, este año cumple con los requisitos que ya había cumplido los años anteriores, entonces sí se le puede otorgar una renovación de este permiso de reunificación familiar. Pero en este momento los primeros permisos son limitados. Por ejemplo, un permiso laboral, si la persona tiene su positivo de DPL, entrega sus documentos completos a DIMAS. Hay veces que la persona de pronto le falte algún documento, o por ejemplo, bueno, vamos a decir, la persona entrega todos los documentos como debe ser a DIMAS. Los otros chequeos que nosotros hacemos, por ejemplo, son a ver si el garante tiene la entrada necesaria para poder cubrir y poder mantener a la persona que requiere el permiso. También vamos a ver, por ejemplo, si es una compañía, a ver si la compañía es solvable, si está pagando los impuestos, si está inscrito en SVB, de los chequeos que estamos viendo, a ver también si la persona tiene los permisos necesarios del Departamento ¿cómo se llama?, de Asuntos Económicos también. Algunos otros permisos que son necesarios, y entonces nosotros hacemos esos chequeos, y a veces, bueno, como tenemos somos partners con el Departamento de Impuestos, con SVB, también con ¿cómo se llama?, el Departamento de Labor también, pero donde se hace la prueba médica.
nosotros somos dependientes también de estas instancias que les mandamos a pedir esta persona está ok, tiene suficiente entrada, la compañía está cumpliendo con sus asuntos de impuestos, están pagando lo que es el AOV, las pensiones, etcétera. Entonces, y si hemos recibido los test médicos. Entonces, son diferentes pasos que el proceso del permiso tiene que caminar y que es una cadena y por lo cual que a veces a nosotros se nos atranca, la persona se queja, es Dimas quien se está tardando, pero nosotros a veces también dependemos de otras instancias que también han sufrido caídas por el COVID o por otros proyectos o su funcionamiento en general. Entonces, estas son algunas de las cosas que nosotros pasamos y por lo cual a veces el permiso se puede tardar un poco más de lo normal. Por ejemplo, si la persona tiene un positivo de DPL, pero el garante no tiene la entrada suficiente o la compañía no está cumpliendo con los otros asuntos que tiene que poder cumplir, entonces se le puede negar el permiso.